Laia, ¿qué tal? Buenas, ¿Cómo estás? bien, aquí. Bueno, Justo yo acabo estaba la ya con... consulta Ya... online y Ah, me sí, sí. pilláis, que he ido corriendo al Genial. lavabo y he vuelto. Bueno, fenomenal. Pues nada, estaba introduciendo ahí un poquito el tema de la inducción de parto y hablando un poco de las estadísticas de la OMS y de lo que pasa en España y el temazo que para muchas mujeres y el miedo que pasan y la vulnerabilidad y bueno, y esa es mi introducción. No sé si quieres un poquito primero presentarte tú y contarnos quién eres, que creo que es interesante, y ya ponernos al lío. Bueno, yo soy Laia Vidal, soy ginecóloga y obstetra sobre todo. Mi ámbito de actuación es especialmente el embarazo y dentro del embarazo, pues a mí me toca la parte del embarazo de alto riesgo, obviamente, porque soy médico. Y básicamente me dedico a esto. Lo que pasa es que es verdad que dentro de la obstetricia y de la obstetricia de riesgo soy una persona con una visión un poquito diferente de la situación que muchas otras ginecólogas, pero Bueno, aquí está bien estamos. y forma parte también del proceso. Yo creo que para ser un buen ginecólogo tienes que tener en cuenta pues la parte del riesgo, ¿no? Y de alto riesgo y también conocer el bajo riesgo y la fisiología, ¿no? Porque si no, no tiene sentido, desde luego, ¿no? 100%. Totalmente. Entonces, creo que hoy vamos a hablar de un tema que preocupa a muchas mujeres, que yo en mi día a día, seguramente también en tu consulta, en tu clínica y en tu día a día, pues nos enfrentamos a mujeres con muchísimo miedo, con mucha vulnerabilidad y creo que por mucho miedo porque al final se enfrentan a un proceso en el que tienen a una criatura dentro de ellas que les preocupa y como todos queremos que todo salga bien. Y básicamente, pues creo que con nuestras palabras, con la evidencia y con la experiencia, pues seguro que podemos calmar y ayudar a tomar buenas decisiones, ¿no? A todas esas madres. Entonces, cuéntanos un poquito qué es una inducción de parto, básicamente, para empezar. Bueno, la inducción de parto, de hecho, es provocar el parto o ayudar a que se desencadene el parto en un momento en el que, de forma natural, este embarazo no está preparado para finalizar, ¿no? Uh -huh. Que de forma natural no se ha desencadenado este parto y por un motivo médico creemos que va a beneficiar a la mujer provocar ese parto antes de que se desencadene de forma espontánea. Y claro, cuando hablamos de eso, al final, mira, yo una de las cosas que siempre comento también, que después hablaremos de la inducción natural, ¿no? De que hay evidencia, de que no. Siempre comento que yo, por ejemplo, nunca estoy en contra de la intervención. Estoy en contra de la intervención pues, innecesaria e injustificada, ¿no? Inadecuada. Claro, yo creo que eso es coherente, ¿no? Contra las madres. Entonces, sobre todo porque cuando conocemos realmente los riesgos, ¿no? Que hay ante una inducción, pues realmente yo creo que muchas personas pensarían, ¿no? Por qué nos enfrentamos a ellos y si nos enfrentamos a ellos porque los beneficios que tenemos ante la inducción pues superan, ¿no? Los riesgos que nos enfrentamos. ¿Cuáles son, según tu criterio, según la evidencia, los beneficios que puede tener una inducción de parto y sobre todo qué riesgos se pueden enfrentar las mujeres para, bueno, ante esa inducción de parto médica con medicación? Y yo, para mí, el beneficio solo hay uno, ¿no? Y es proteger la vida de la madre y el bebé. Pero claro, ¿en qué momento, no? O sea, la gran pregunta es, estoy de verdad protegiendo la vida de la madre y el bebé. Entonces yo creo que hay situaciones límite en las que no hay ningún tipo de duda desde el punto de vista de la evidencia científica que esto es necesario y podríamos Uh nombrar -huh, como estrella pues la preeclampsia grave o uh una -huh, colestasis gravídica, es uh decir, -huh. patologías muy graves del embarazo, que sabemos que la única manera de acabar con esa patología es acabar con el embarazo y la pregunta sería cuándo, ¿no? O sea, en este caso, nuestro objetivo como médicos es alargar al máximo el periodo del embarazo sin llegar a poner en riesgo la vida de la mamá y el bebé, ¿no? Entonces, hay patología obstétrica que nos deja muy claro que hay que actuar para conseguir ese beneficio, salvar la vida de la mamá y el bebé o dejarlos en las mejores condiciones a ambos, ¿vale? Que no haya complicaciones graves de ninguno de los dos. Fuera de estas patologías de alto riesgo, es donde entramos en un terreno muy gris, ¿no? De a partir de qué semanas se consideraría óptimo inducir a una gestación que a priori no tiene ningún tipo de riesgo asociado, ¿no? O que no debería pasarle nada a esta mamá o a este bebé por culpa del embarazo, ¿no? Y ahí es donde entraríamos un poquito más en terreno pantanoso. Cuando entramos en terreno pantanoso, tenemos que tener claro, como dices tú, los riesgos. O sea, vale, yo propongo una inducción, pero entonces Uh -huh. tengo que conocer cuáles son los riesgos de esa inducción. Los tengo apuntados porque siempre me los apunto porque no me gusta nunca dejarme ninguno. Entonces, los dividiríamos entre los riesgos de la mamá y los riesgos del bebé, ¿no? Por Uh un -huh. lado, los del bebé, que quizás son los que más, ¿no?, nos tocarían internamente porque como madres
siempre protegemos a nuestra cría antes que a nosotras mismas, y entonces ella siempre es por el bebé lo que sea. El bebé que se expone a una inducción, se expone a más riesgo de nacer antes de tiempo, es decir, de una prematuridad iatrogénica. Que esta prematuridad puede ser una prematuridad real, es decir, por debajo de las 37, pero también puede ser una prematuridad no real, pero que el bebé no está preparado para llegar al mundo. Y por lo tanto esto le puede sentar un poquito mal, ¿no? Venir al mundo antes de lo que él ha decidido desencadenar su propio parto. Me encanta, perdona que te corte, me encanta que diga eso porque yo siempre digo exactamente lo mismo. Y digo, ese bebé es prematuro para él mismo o para ella misma, porque no toma 100%. no toma la decisión de nacer, ¿no? Y desde luego no hay evidencia que diga la repercusión que puede tener ese bebé porque salga antes. Y es una cosa que yo siempre 100%. me cuestiono, ¿no? Realmente. Pero bueno, simplemente quería comentar eso, ¿no? 100%. Yo creo que una de las cosas, ¿no? Porque siempre se ha hablado, ¿no? De a partir de las 39 semanas, pues los bebés pueden nacer, ¿no? Habría que evaluarlo, ¿no? O sea, al final, ese último periodo intrauterino es un periodo de madurez neuronal brutalísima. Entonces, a nivel de capacidades neurológicas de esos bebés, no sabemos hasta qué punto, a largo término, esto puede tener un impacto. Y probablemente nunca conseguiremos establecerlo como tal a nivel científico, ¿no? Porque nuestro bebé va a ser así y va a ser así y no lo podremos comparar contra él mismo si hubiera nacido 2 semanas después, nunca de la Exacto. vida, ¿no? Pero bueno, es un riesgo. Nacer antes de tiempo, para nosotros lo consideraríamos un riesgo. El riesgo de sufrimiento fetal, porque no hay que olvidar que si usamos medicaciones o usamos cosas que las contracciones son más fuertes, el bebé puede tener más riesgo de que el flujo no le llegue correctamente a través del cordón en ciertos momentos y, por tanto, más riesgo de sufrimiento fetal, secundariamente de hipoxia fetal, de que le falte oxígeno. Y mayor probabilidad de ictericia neonatal, o sea, se ha visto relacionada, ¿no?, con mayor riesgo de ictericia por muchos motivos, pero especialmente porque cuando hay sufrimientos, cuando tal, cortamos el cordón antes de hora, etcétera, pueden haber muchos de estos impactos o por el propio riesgo de nacer antes de tiempo, de la prematuridad. Riesgo de ingreso en UCI neonatal en comparación a los partos espontáneos, mucho más alto, y mayor riesgo de instauración de la lactancia, porque también pues hablaremos, ¿no?, de los riesgos de entre la madre. Está, por ejemplo, una peor satisfacción materna del propio parto, un riesgo de que haya dificultad del vínculo madre-bebé, riesgo de ansiedad y depresión posparto aumentado en una inducción en comparación a un parto espontáneo. Y luego las cosas más físicas, ¿no?, sobre la madre, que serían más riesgo de hiperestimular este útero, o sea, que del útero reciba más contracciones de las que puede soportar, porque al final las vamos a decidir nosotros externamente, la cantidad de contracciones, y no tenemos un canal de habla directa con el útero para que nos diga, ya no puedo más con esto, y podemos hiperestimularlo. La hiperestimulación puede dar lugar a complicaciones tan graves pues, como una rotura uterina. Existe más riesgos de acabar en un parto instrumental, más riesgo de cesárea, aunque es verdad que a nivel de evidencia científica a veces es un poco contradictoria, pero yo diría que especialmente en las inducciones mal indicadas o con un cérvix no preparado para inducir, acabaremos en mayor veces en una cesárea. Y más riesgo de hemorragia posparto. Esta matriz va a tener muchas contracciones desencadenadas por la oxitocina, que de hecho es la hormona natural que va a prevenir la hemorragia posparto. Si yo uso mucha de esa medicación durante el proceso, en el post quizá me es insuficiente para que la mamá no sangre, ¿no? Entonces, mayor riesgo de que sangre en el posparto. Totalmente. Para mí, Sí, sí. esas son Sí, las más importantes. si al final haya, bueno, también sé que hay muchas más emergencias obstétricas, pero a nivel general todo está incrementado. Por el uso de una medicación externa, pues todas las emergencias con respecto al bebé y a la mamá están incrementadas. Es que tiene Todas. un impacto directo porque al final se está utilizando una oxitocina que es exógena, no es endógena, y lo que estabas comentando, ¿no? Al final, de que no es la que la mamá necesita ni para ella y para su bebé. Que habrá inducciones, que yo también siempre lo comento, que no tengan ninguna repercusión en esa mamá y en ese bebé y que todo Hombre, funcione y fluya, suerte. claro, y fluya adecuadamente y tengan una maravillosa experiencia y una satisfacción maravillosa. Pero sí que es verdad que hay otras experiencias que tienen un impacto directo por esto. Y creo que has comentado algo muy importante, que es cuándo se toma esa decisión y cuándo está esa justificación. Porque al final todos sabemos que en España, pues, a veces se hacen iniciaciones de parto injustificadas y al final eso lo que provoca, pues es justamente eso, ¿no? Sobre todo en mi experiencia también hospitalaria, pues muchas cesáreas
inducciones pues que no deberían haber sido. Fallo de inducción. Totalmente. Entonces eso creo que es importante. Y a nivel general, porque podemos diferenciar, como he dicho antes, mamás que tienen una patología previa o un bebé que tiene una patología, y en ese caso creo que es bastante coherente y además bastante claro, ¿no? Tomar la decisión de una inducción de parto, y creo que está bastante evidenciado y respaldado por la evidencia. Pero en esos terrenos grises que estaba hablando, pues hay melones, ¿no? Hay melones que tú también me comentaste cuando estábamos charlando que son muy importantes. Y yo mis melones favoritos, ¿vale? Los favoritos que siempre hablo son cuando hay una rotura de bolsa espontánea, ¿no? Y también pues las semanas de gestación. Yo creo que esos son los dos melones primarios, sobre todo que yo trato y que echarlo mucho con mujeres que son etiquetadas, que no me gustan las etiquetas, aún así, de bajo riesgo, ¿no? Prefiero llamarlo un proceso sano de mujeres que están pues fantásticas y estupendas, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú como obstetra ante, bueno, y también podemos hablar de la evidencia, ¿no? Lo que dice la evidencia, Exacto. ante una rotura de bolsa espontánea, ¿cuánto tiempo, según la evidencia, se puede esperar y qué se tiene que dar en ese momento con respecto a la coloración del líquido, a la temperatura, a los movimientos del bebé para asegurarnos que todo está fluyendo correctamente? Yo diría que, o sea, lo que más claramente nos dice la evidencia es que una persona que rompe la bolsa antes de iniciar un proceso de parto activo es que tarde o temprano iniciará un proceso de parto activo. O sea, esta es la evidencia real, ¿no? Prácticamente el 90% de mujeres en las primeras 48 horas se van a poner de parto. ¿Vale? Entonces, una vez establecido esto, ¿qué tenemos que buscar? Obviamente la seguridad de los dos, ¿no? Lo que tú dices, si las aguas son claritas, si el bebé se mueve como siempre, no hay signos de infección, es decir, no hay fiebre, no hay sensación distérmica de escalofríos o frío-calor. Quiere decir que la mamá está bien, podemos escuchar al bebé para estar todos tranquilos de que este bebé está bien, establecer, bueno, eso, ¿no? El bienestar de la mamá y el bebé. Una vez establecido esto, podemos esperar a que se desencadene el parto de forma espontánea. ¿Qué ocurre? Que generalmente los protocolos aquí en España son muy agresivos desde el punto de vista de actuación en la bolsa rota, ¿no? De hecho, yo cuando empecé mi residencia, en mi hospital, la bolsa rota se inducía de forma directa. No se esperaba nada. Con los años ha ido evolucionando, pasamos a 12 horas de espera, ahora estamos en 24 horas de espera y si la paciente firma un consentimiento, se puede ir a casa y volver cuando ella quiera. Se le recomiendan 24, pero es apto para ella, ¿no? Pero esto lo he visto evolucionar, pero sigue siendo en España, en muchos sitios, pues la inducción directa o en menos de 12 horas, ¿no? Yo creo que lo mínimo serían 24, siempre y cuando aseguremos el bienestar de ambos. A partir de las 24 horas, poner encima de la mesa las distintas técnicas de inducción que tenemos, que ahora hablaremos de ellas, y que la paciente elija en qué momento quiere iniciar. Pero ya te digo, si es que al final esas 24 horas nos van a servir para que probablemente 6 o 7 de cada 10 mujeres se pongan ellas solas de parto. Entonces esta conversación solo la vamos a tener con las 3 restantes. Sí, además muy poquito. Yo, por ejemplo, que hice mi residencia en Inglaterra, allí lo que se hacía básicamente cuando venían las mujeres con la bolsa rota era diagnosticar que estaba la bolsa rota y se le decía chao, chao, a casa, luego nos vemos. Esa era la respuesta, ¿no? Ya Porque al volverás. fin, Claro. claro, hasta luego, ¿no? Y siempre y cuando con esa educación sanitaria en la que pues establecía lo que estaba diciendo, ¿no? Que el líquido siempre tiene que ser claro, que se le da muchísima importancia a los movimientos del bebé y al riesgo de infección, que en general cuando hay un ingreso hospitalario es mayor que en casa. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Exacto, los bichos son más feos también en el hospital. Lógico, ¿no? Y está la infección nosocomial de la que siempre hablamos, que al final sí que tenemos que tener en cuenta. Eso es lo que dice un poquito la evidencia. Y con respecto a las semanas de gestación, ¿qué es lo que nos dice la evidencia? Ese es un melonazo, pero de los guays, ¿eh? Yo siempre digo, en primer lugar, a nivel de semanas de gestación, yo creo que cada vez lo que hemos de tener más claro es que hemos de volver a la evidencia de datar bien las gestaciones, y con esto hay que ir con un poquito de cuidado, porque a día de hoy tenemos desde los obstetras que no modifican la fecha de última regla, incluso si hay 5 o 7 días de diferencia, a los obstetras que con un solo día de diferencia te modifican la fecha de última regla, ¿no? Yo creo que hay que encontrar pues un consenso en el que si la mujer no sabe cuándo ha ovulado, porque no hay que olvidar que es la ovulación lo que nos interesa y no la fecha de última regla, hay que cambiar las fechas de última regla hacia menos o hacia más, siempre y cuando el CRL sea acorde, ¿vale? A esas semanas yo confío mucho, mis pacientes saben cuándo ovulan, porque soy una pesada en ese sentido, pero
y confío en eso, ¿no? Pero esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo de repente un bebé que era 6 días menor no le he cambiado esos 6 días y había ovulado mucho antes, le estaré diciendo a las 41 semanas que ya está de 41, cuando en realidad está de 40. Y le estaré robando esa parte de tiempo intrauterino que es esencial y que de hecho es el que va a permitir que se ponga de parto espontáneo en más de la Totalmente, mayoría de veces, ¿no? Es totalmente. pasadas las 40.3.4 semanas, ¿no? Entonces, primero de todo, datar muy bien las gestaciones. Y si sospechamos, si tú como mujer crees que has ovulado antes o después, pues lo puedes decir. O sea, compártelo con el profesional y estableced ¿no? el pacto de datar correctamente vuestra gestación, porque es muy importante esto. Una vez datada la gestación, ¿qué ocurre cuando llegamos a las 41 semanas, ¿no? La mayoría de nuestros protocolos son súper agresivos desde el punto de vista de inducir la gestación a partir de las 41 semanas. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que el riesgo de muerte intrauterina aumenta de forma progresiva a partir del término. Esto es una realidad, pero estamos hablando de un aumento que es muy pequeño en números absolutos, ¿no? Hablamos de que a las 37 semanas perderemos más o menos 1 de cada 1000 bebés y a las 42 perderemos 2 de cada 1000 bebés. Es verdad que se multiplica por 2, pero estamos hablando de un riesgo de 0,2%. Este riesgo es suficiente para meter el miedo que metemos a las mujeres a partir de las 41 semanas para que tomen decisiones. Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? O sea, de verdad creo que se beneficia a esa mujer que tiene un embarazo perfecto, que su bebé está bien, que el líquido está bien, que la placenta está bien, que sus flujos están bien. ¿Se beneficia de todas esas complicaciones que he explicado respecto a la inducción al parto? Eso es lo que nos tendríamos que plantear, ¿no? Sí, Esa es la duda real. y estaría bien, que yo siempre lo comento también, me gusta mucho hablar de estadísticas, más que de riesgos absolutos, ¿no? Por la implicación mental y emocional que puede tener una madre, ¿no? Porque yo sé que muchas veces salen del hospital pensando que sí o sí su bebé se va a morir. Y Exacto. cuando realmente hablas de estadística y hablas de 0,2, un incremento semanal de X, pues dicen, ah, vale, pues no es tanto. Pues no es ¿Qué, tanto. entonces, claro, tenemos que hablar que, por supuesto, con la honestidad y la transparencia de la evidencia, que por supuesto han recomendado, pero hablar de cuánto está aumentado, Exacto. porque eso puede cambiar en la toma de decisiones, básicamente. Yo tengo que decir que como profesionales tenemos ciertos sesgos. Yo recuerdo de R1 o R2 de estar sentada en la consulta de alto riesgo y mi adjunta senior, una tía que tiene el culo pelado de ver partos, ¿no? Y dibujarme un gráfico y decirme, esto es la semana 40, esto es la 41 y esta es la 42. Y dibujarme un gráfico así, ras, ¿vale? Con una curva en la que en la semana 42 todos los bebés se habían muerto. O sea, visualmente, para mí esa era la curva, ¿no? Entonces, claro, yo de R pequeña era como en plan, no puedo dejar a nadie llegar a las 42 semanas Claro. porque todos los bebés se mueren. O sea, llega un momento que de repente todos se mueren en ese momento, ¿no? Eso por un lado, ¿no? El miedo que te inculcan tus mayores de decir en plan, guau, que tú lo vas adoptando, luego obviamente creces y Lo entiendo. buscas otra evidencia, ¿no? Y te das cuenta de que esa no es la realidad. Pero eso es el impacto que recibes inicial, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que como estás en una sala de partos, yo por ejemplo, que estoy en un tercer nivel con mucho alto riesgo, he visto muchas pérdidas perinatales a término. Es una realidad, o sea, yo las he vivido. Digo muchas, y cuando digo muchas me refiero a 1 o 2 al año, pero duelen tanto y hacen tanto miedo y tanto dolor que tú como profesional te predispones a decir, por favor, que nadie sufra esto. Y entonces, entre esas dos cosas, ¿qué haces? Tú como profesional informas de una manera lesiva, agresiva y violenta a las mujeres. Les haces creer que esa es la realidad, que sus bebés se van a morir a las 42 semanas como ellas no hagan algo. Y así es como transmites la información. Y es una información falsa, falsa y mal transmitida. Claro, es basada en nuestra experiencia también, ¿no? Pero tenemos que tener una amplitud mental mayor y ver bueno, que ocurre, por supuesto que ocurre, y que es doloroso, porque lo es. Y si le ocurre a esa mamá, pues por supuesto va a haber un sufrimiento, debe haber un trabajo después, porque estamos jugando con muchísima ilusión de un proceso. Pero claro, no podemos actuar de manera general con todo el mundo de esa forma porque no tiene sentido. Exacto.
Tienes que Yo, inducir a 1000 mujeres para prevenir eso claro, y, exacto. de esas 1000 mujeres pues vas a tener un 30% de Mm, cesáreas que quizá no mm, tocaban, mm, ¿no? Entonces ese es el concepto, ¿no? Que hay que modificar, de decir, vale, sí. ¿a cambio de qué? ¿A cambio Mm. de qué? Ya que sale este tema, a mí hay una cosa, esto es una reflexión mía, ¿vale? Pero la comparto contigo. Hay otra cosa que a mí me gustaría cambiar de este sistema y es sobre todo el respetar cuando otras personas toman otro tipo de decisiones, ¿no? Yo, por ejemplo, como te decía, ¿no? Con mi experiencia inglesa, cuando las mujeres llegaban a la semana 42, se les explicaba, ¿no? La estadística, se les explicaba los beneficios y riesgos de la inducción y ellas tomaban decisiones. Y había una cosa que me gustaba mucho y era que se respetaba su decisión sin juicio. Y eso, claro, yo he mamado todo eso así, entonces, claro, lo tengo como muy integrado. Entiendo que una madre siempre va a tomar decisiones desde el amor y del cariño porque es la primera interesada. Entonces hacen buenas reflexiones y valoraciones. Entonces me gustaría que en España, en algún momento, aquellas mujeres que toman la decisión de ir más allá de esa semana 42, porque también se les respete, ¿no? Mm, Lo que se hacía allí era negociar un poco, ¿no? Y decir, venga, pues te importa venir cada 2 días a hacerte un claro, monitor, a hacerte una eco para ver cómo está, ¿no? Y ver, pues también teniendo en cuenta lo que estabas comentando antes, que hay un error en la datación ecográfica, que en la primera ecografía el error está en 5 días y en la segunda ecografía puede aumentar hasta los 11 días, que para mí es muchísimo. es muchísimo, es una barbaridad. Por Entonces, eso nada. yo he acompañado mujeres, ¿no? De 42 semanas y sigo recibiendo la crítica de otros obstetras, ¿no? De decir, en plan, ¿cómo puedes exponerte a este riesgo? Y digo, ¿qué riesgo me expongo? Sí, ¿qué riesgo me expongo? O sea, Ninguno. que la mujer ha tomado una decisión informada, súper inteligente por su parte, tranquila de esa decisión y yo lo único que hago es acompañarla en Acompañado. ese proceso para que estemos todos tranquilos, Mm, ¿no? Y que pueda ver a exacto. su bebé, que estemos seguros de que es verdad que Mm, se mantiene la placenta perfecta, se mantiene mm, el líquido perfecto, estamos de exacto. acuerdo de que no parece que empiece a haber ningún sufrimiento y no hay ningún Mm. problema. Pues Laia, yo solo por eso te doy las gracias. De verdad, porque ojalá, ¿no? Pues muchos profesionales tuvieran esa visión y pudieran respetar las decisiones de las mujeres, que yo creo que es lo válido. Creo que como sanitarios estamos ahí para informar y Exacto. respetar las decisiones sin juzgar. Y ya para seguir un poquito por el tema, ¿qué técnicas tenemos en España o que se utilizan en los hospitales comúnmente como técnicas de inducción médica? Mira, a mí me gusta empezar hablando por el Hamilton siempre, porque es Ujú, como que nos olvidamos un poquillo de esto, pero me parece interesante, ¿no? Comentar que cuando yo veo cerca la posibilidad de ofrecer a esta paciente una inducción, mi primera técnica siempre tiene que ser intentar que de forma natural ella se ponga de parto, ¿no? Y qué cosas podemos lógico. hacer para intentar que se ponga de parto. Con nuestra actuación médica está el Hamilton, que es un tacto en el que yo despego las membranas de la zona más bajita, ¿no? Cercana del cervix, para que el cuerpo, pues como que entienda que o se ha roto la bolsa o que debe desencadenar el parto, ¿no? Entonces, esto es una técnica que no debería hacerse de forma regular en las visitas preparto, que quede claro, o sea, no debería hacerse de forma, ¿vale? A las 37, a las 38, a las 39, no, Rutinaria, exacto, no, no rutinaria. pero si yo preveo en menos de una semana que esté en el momento de inducir, por ejemplo, a las 41 semanas, si vemos que a las 42 va a haber de inducir, pues ahí podemos empezar a ofrecer como técnica de inducción manual el Hamilton o en una paciente de alto riesgo que yo crea que voy a inducirla la próxima semana por riesgo. Pues ahí yo siempre lo propongo. Para mí es la técnica menos lesiva, es Ujú, molesta porque al final es un tacto vaginal que es un poquito más agresivo que un tacto normal, tiene sus riesgos, como todas las técnicas de inducción, pero es la menos medicalizante. ujú. A mí la Totalmente. luz. Yo, la única crítica que tengo sobre esto, que sucede en muchos hospitales de España, pero desde toda la perspectiva sanitaria, tanto obstetras, ginecólogos como matronas, es hacer maniobras de Hamilton sin consentimiento. Eso nunca, bueno, yo sé que lo entiendo de la misma forma que yo. Se hace, pero es que Sí, es sí. absolutamente fuera de lugar. Entonces, creo que es importante que nosotros expliquemos los beneficios y riesgos. Hay un riesgo que existe, para mí es el que menos me gusta, que es una rotura de bolsa espontánea durante la maniobra. Sí, ¿Por qué no me gusta mucho ese riesgo? Porque en muchos hospitales españoles, pues por lo que estamos hablando antes de la bolsa rota, pues ya el siguiente problema al que nos enfrentamos sería una propuesta de inducción médica. Entonces, eso sí que yo sería un poquito cauteloso y vería exactamente en qué semanas de gestación estoy para aceptar o no pues esa maniobra de exacto. Hamilton. Yo ya te digo, tendría que tener
como muy lejos la inducción programada a 7 días vista. O sea, Vale. como muy lejos. Es Para interesante. mí tiene que ser un criterio. Han hecho una pregunta aquí, que, cada cuánto tiempo se recomienda la maniobra de Hamilton, y según la lectura última que yo hice, las Nike Guidelines la pueden recomendar cada 48 horas. No sé si tienes Exacto. tú otra información por ahí. Vale, Por eso, perfecto. que nosotros a las 41, por eso, normalmente es 41, 41 a 2, 41 a 4, inducción a las 41 a 6. Eso es el protocolo Perfecto. más habitual. Vale, la maniobra de Hamilton se considera como una inducción mecánica del parto. ¿Qué otro tipo de inducción que no sea mecánica, ¿no? Que estamos ya hablando de medicación, tenemos y procedemos? Las prostaglandinas. Las prostaglandinas son las hormonas que nosotras producimos de forma natural durante el pródromo de parto, ¿no? Durante el periodo en el que se va a ir borrando el cuello de la matriz. Entonces las podemos poner externas, ¿no? Sintéticas, y tenemos básicamente dos tipos. Una que es en formato como Tampax, que habréis oído hablar del Propes, y luego el formato pastillita, que la pastillita, el Tampax se pone y se deja 12, 24 horas, y las pastillitas se tienen que poner cada 3 o 4 horas en la vagina para que vaya acumulándose la dosis y vaya haciendo efecto. Y el objetivo de estas medicaciones es borrar el cuello de la matriz y, si puede, desencadenar el parto espontáneo. Eso ya sería la hostia, no siempre lo conseguimos, pero a veces sí. Lo más normal es que, lo más común, ¿no? Es que no se consiga y que al día siguiente, ¿no? Pues se comience con el proceso con oxitocina sintética, ¿no? Que es un poco lo que quizás va a hablar ahora. Exacto. Bueno, lo que nos preguntan por aquí, ¿no? Se recomendaría antes de los 3 centímetros de dilatación. Más o menos. La idea es el cuello, más bien. O sea, yo puedo tener un cuello que me pasan 2 deditos o 3 centímetros, pero que está muy grueso y muy largo. Prefiero madurarlo, quitarle esa consistencia a ese cuello para poder permitir una dilatación más rápida, ¿no? Y una vez borrado este cuello, pues para la dilatación normalmente vamos a necesitar contracciones más fuertes y seguidas, y esto lo conseguimos en general con oxitocina sintética, que sería el segundo paso de una inducción, que sería para la dilatación y descenso de la cabeza. Claro, entonces yo cuando hablo de la inducción también, Laia, ya fíjate los tiempos que estamos hablando. Yo creo que hay que tener mucha gestión mental cuando estamos en un proceso hospitalario de comprender realmente que una inducción de parto, ya que hemos robado a nuestro cuerpo ese inicio espontáneo, esa fase de pródromo que a veces puede ir algunos días, ¿no? En mujeres, cuando llega la tarde-noche, como digo yo, comienza la oxitocina endógena y se nos pasa ese tiempo. Pues claro, un proceso de inducción de parto médico, pues en un entorno que quizás es algo hostil, distinto al entorno domiciliario, pues entiendo que puede ser complicado de gestionar a nivel emocional, estar encerrada, esperando a esas contracciones y esperando que suceda. Las inducciones de parto pueden conllevar un tiempo largo y de eso tenemos que ser bastante conscientes. Sí, de hecho deberían, ¿no? Yo creo que el gran peligro de la inducción y de lo mal que se hacían las inducciones antes, o incluso aún en algunos centros, es querer correr. O sea, al final, es lo que dices tú, estamos intentando en pocas horas hacer un trabajo que la paciente haría en su casa en días o semanas, ¿no? Y ese pródromos de parto que a una le podría durar 8 días, yo intento hacerlo en 24 horas, pero que sean eso, 24 horas. No podemos poner una medicación, dejarla 6 horas, decir, hoy no está tirando, pues voy a poner oxitocina. Eso es lo que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Y esto se ve aún en algunos centros, especialmente los centros privados, etcétera, donde se quiere correr mucho, ¿no? Entonces, sobre todo eso, tempos y tranquilidad. Lo que tú decías de tolerar bien a nivel psicológico la inducción, nosotros, por ejemplo, ahora en el hospital hemos implantado la inducción en domicilio mediante técnica mecánica, ¿no? Poner una sonda, un tubito dentro del cuello con un globo, estirar este globito y que la paciente se va a casa. Esto en gestaciones pues normales, con todo sano, con todo bien, ¿no? Y se va a casa 24 horas hasta que desencadena el parto y vuelve al día siguiente. Esas primeras 24 horas pues quizá le facilitas, ¿no? Estar en su casa, en su ambiente, con su pelota, su bañera, su lo que sea, pues quizá a nivel psicológico también le favoreces. Una tranquilidad que seguro que si realmente, ya como predisponer al cuerpo, ¿no? Que si tiene que Sí. funcionar, pues que funcione mucho más correcto. Teniendo en cuenta que ya estamos hablando de un proceso medicalizado, porque así es, la monitorización del bebé debe ser distinta.
Yo diría que durante el periodo de borramiento del cuello no ha de ser continua, pero sí que en cuanto establecemos la medicación, es decir, yo pongo la medicación, tengo que valorar durante un periodo de tiempo suficiente, 1 hora o 2 horas, que a ese bebé no le está sentando mal esa medicación, que no me responde mal a esa medicación. Luego puedo hacer ventanas, se lo puedo retirar, la paciente puede estar 8 o 10 horas en la planta, moviéndose mientras controle los movimientos fetales, que si rompe la bolsa el líquido sigue siendo claro, lo mismo que decíamos con la bolsa rota, ¿no? Y ir controlando de vez en cuando cómo está este bienestar fetal. Con el riesgo, y esto ocurre, de que cuando de repente pongo la monitorización fetal después de una ventana, me puedo encontrar que el bebé pues no le ha hecho mucha gracia que alguien le achuche para llegar al mundo, ¿no? Y que me puedo encontrar pues que necesito retirar la medicación o espaciar la medicación porque esté un poco agobiado por las contracciones medicalizadas que yo le estoy causando. Pero yo creo que a día de hoy la mayoría de nosotros los protocolos son bastante liberales desde el punto de vista de monitorizar durante el borramiento del cuello. A la que ponemos oxitocina sintética, yo diría que sí, la monitorización fetal continua es necesaria porque estoy traumatizando ese parto, o sea, lo estoy haciendo muy, muy medicalizado y puedo hacer daño a este bebé si no lo veo. No puedo actuar, no puedo frenar, no puedo bajar las contracciones, no puedo dejarle respirar y para eso necesito la monitorización. Es necesario, totalmente. Y bueno, más hablando sobre la inducción de parto, entiendo y entendemos que al final en este proceso medicalizado, donde existe una medicación externa que es exógena, tiene un impacto en lo que sienten las mujeres a nivel de dolor. Sí, sí, pobreta. La verdad es que sí. O sea, no pasa nada. Se puede intentar gestionar de la mejor manera posible. Yo conozco gente que ha parido un parto natural mediante una inducción, ¿eh? O sea, pero la realidad es que no estamos preparadas para pasar este proceso de forma medicalizada, punto final. Entonces, la probabilidad de que consigas tolerar ese dolor es mucho más baja. La necesidad de anestesia aumenta con la inducción. La última vez que busqué las estadísticas, o sea, ahora mismo ni siquiera recuerdo dónde lo leí, decía que un 8% de mujeres no se ponían la epidural en un proceso inducido, es decir, es que tiene absoluta lógica, ¿no? Y según mi experiencia, porque esta es mi experiencia más subjetiva, creo que muchas mujeres que no se ponen la epidural en un proceso inducido es por una convicción social Porque o no cultural, llegamos. o, o también, sí, o porque no da O porque no tiempo, ¿no? llegamos, porque Sí, es por una algo así, casualidad que ¿no? paren muy rápido con el propes en Y la que no, frente. O sea, sí, y porque que nos no da avisan tiempo. que la mujer no puede más, la bajamos a la sala Sí, de partos y está incompleta. Pero no ha exacto, sido sí, una sí. decisión consciente de la Ya. paciente, ¿no? Muchas veces eso, pero sí que es verdad que siempre explico que no hay ni liberación de endorfinas con esa oxitocina no No es lo mismo. exógena y que al final la capacidad de gestión de una mamá ante ese evento pues varía completamente y aquí podemos escuchar experiencias subjetivas de madres que han vivido dos experiencias completamente distintas a ellas mismas y que han dicho que su capacidad de gestionar eso pues ha Muy sido diferente, completamente distinta. muy ¿Qué, diferente. qué mecanismos tienen las mujeres en el hospital no farmacológicos para intentar gestionar este proceso? Sí, nosotros durante el borramiento de cuello en general no llevas la peridural puesta. O sea, la peridural hay que ponerla lo más tarde posible para Ujú. evitar frenar el proceso de parto y necesitar mucha más medicación, ¿no? Entonces es muy importante que esas primeras 24 horas que decimos de borramiento del cuello les podamos ofrecer otras técnicas de control del dolor, porque no es en plan, bueno, pues te pongo esto y a vivir Mm, y te veo mañana por la mañana y te ponemos la oxitocina, ¿no? mm, Yo creo que hemos de cada vez más implantar estas técnicas de control del dolor en ámbito hospitalario, que parece como mm. que solo se usan en parto en casa o en el parto natural, ¿no? Y que no podamos usarlas dentro del En todos los hospital en el momentos. contexto de la inducción. Entonces yo Claro. creo que el movimiento, la pelota, o sea, el favorecer estar en movimiento, el agua, ya sea en ducha con agua caliente, ya Maravilloso. sea en bañeras, ojalá tuviéramos bañeras para el 100% de las inducciones del mundo. El calor local seco, es decir, pues tener una bolsa de semillas caliente y ponerla en las zonas de más dolor, los masajes de la pareja, acupresión, o sea, apretar en puntos, Mm, ¿no? de más dolor mediante los dedos, incluso acupuntura. Nosotras tenemos matronas en nuestro hospital que hacen acupuntura y que si la paciente lo solicita se le mm. realiza. Yo creo que se pueden usar todas esas técnicas que usamos en Todo. domicilio o en la sala de Exacto. parto natural, Sí. pero para la inducción. Exacto, yo creo que es importante verbalizarlo simplemente justamente para eso, ¿no? Para que todas las mujeres entiendan que se puede hacer lo mismo,
que lo único distinto es que el inicio ya no es espontáneo, sino que es un inicio inducido. Eso me pasaba el otro día en el hospital, que entré a una habitación, me presenté a una mamá y me dijo justamente eso. Dice, Emilio, me fastidia que me haya preparado durante todo el embarazo para un proceso natural y ahora ya no puedo hacer nada. Y le dije, no, cariño, es que tienes que hacer exactamente lo mismo. Todo, exacto. Necesitas movimiento, necesitas conexión con el bebé, necesitas masaje, necesitas ducha, necesitas estar tranquila para que tu cuerpo esté predispuesto a que esa medicación también funcione. Entonces, es exactamente lo mismo. Me gustaría terminar, pues también diciendo que hay, bueno, yo utilizo técnicas de las que hay evidencia como método de definición natural, como es la acupuntura, como es la estimulación de pezones. También le explico a la mamá la digitopuntura, porque pues, es básicamente un mecanismo que pueden utilizar ellas en casa para motivar esas contracciones pues, de manera espontánea, sin muchos conocimientos y sin la necesidad de tener una persona que tenga estos conocimientos cerquita, ¿no? Y que es verdad que hay otras terapias complementarias de las que no hay mucha evidencia y hay algunas que se están estudiando cada vez más, como son la aromaterapia y la reflexología. Pero bueno, que está ahí, que hay cositas que se pueden buscar también para intentar motivar e intentar esa inducción médica del parto cuando estemos cerquita, pues ¿por qué no? ¿No? Si al final con 100%. acupuntura, pues por ejemplo los días previos, pues evitamos esa inducción médica, pues seguro que ese inicio espontáneo va a tener mucho menos riesgos que la inducción médica. Y ya no sé si te queda algo más en el tintero, porque yo la verdad que creo que hemos hecho un resumen bastante profundo de cómo es esto, de cómo es la inducción médica y de la emergencia, riesgo y cómo es el procedimiento habitual. Y si no, pues muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti. La verdad es que sí, ha sido súper fluido, pero creo que lo hemos tocado todo, ¿no? Por último, pues eso, recordarles a las mujeres de que cuando es necesaria la inducción al final nos va a servir para que ella y el bebé estén mejor, pero que tengamos criterio a la hora de decidir aceptar esa inducción, que tengamos motivos para aceptarla. O sea, yo creo que cuando un profesional nos propone una inducción, hay preguntas clave, ¿no? Que son, ¿cuál es el motivo de la inducción? ¿Qué voy a ganar induciéndome contra los riesgos que ya sé que una inducción tiene, porque los tiene innatos, ¿no? Para todas las mujeres. Entonces, voy a ganar, voy a superar estos riesgos haciéndome la inducción para los beneficios que va a tener. ¿Qué técnicas vamos a usar para inducir? Porque cada hospital tendrá unas técnicas diferentes. ¿Qué tiempos me vais a proponer dentro de estas técnicas? ¿No? En cada proceso, ¿qué tiempo voy a tener? Etcétera. Voy a poder seguir tomando yo las decisiones, obviamente. Y eso, ¿qué técnicas de control del dolor se me van a ofrecer durante esta inducción? Yo creo que son preguntas, ¿no? Las que hemos ido diciendo, son preguntas que toda mujer, si sale de la consulta habiendo establecido un día de inducción, tiene que poder dar respuesta a todas estas preguntas, porque si no, algo no estamos haciendo bien como profesionales. Totalmente. Y algo no está haciendo bien ella como paciente a la hora de tomar las decisiones, ¿no? Totalmente. Solo añadir, Laia, que yo a muchas familias y mujeres lo que les recomiendo también es que si no tienen las cosas muy claras con un profesional porque no es capaz de dar respuesta a esto, que por favor pidan una segunda opinión, siempre. Y en general, me meto en camisa de 11 varas, pero que sea fuera de ese hospital, ¿vale? Que creo 100%, que, 100%. que es más coherente, porque tú sabes perfectamente que es muy difícil desacreditar a un compañero o compañera, y yo creo que hay mucha más honestidad si conseguimos esa información desde fuera, ¿no? Para poder tomar una decisión pues realmente informada, ¿no? Con otro criterio distinto. Así 100%. que nada. Yo creo que te puedes poner en manos de profesionales menos agresivos desde el punto de vista de la toma de decisiones, sin olvidar que ninguno de nosotros va a exponeros al riesgo tampoco. O sea, yo cuando doy una segunda opinión y creo que no te debes inducir, es porque estoy tranquila en esa decisión, no porque sea una loca que acepta que todo el mundo no se induzca, todo lo contrario. O sea, soy pues eso, razonable, y las segundas opiniones pues pueden valer en cuenta igual que la primera, ¿no? Entonces, Exacto. sin miedo a reconsultar nunca. Exacto, pues nada, muchísimas gracias por este ratito, que lo dejaré aquí subido porque sé que es un directo que le puede beneficiar a muchas mamás, y que nada, que un placer por charlar contigo, Laia. Igualmente, cariño. Un abrazo a todas las que habéis luego. estado por aquí también. Chao, adiós.